Me da mucho gusto estar con ustedes. Muy buenos días. El día de hoy está con nosotros Edna Vega, la doctora Edna Vega, que es secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El ingeniero Octavio Romero, director general del Infonavit. La maestra María del Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar. Víctor Hugo Hoffman, director general de Ordenamiento Territorial. El doctor José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Y Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda. Son buenas noticias que nos trae el Infonavit el día de hoy. Vamos a darle la palabra primero a Edna y después a Octavio. Sí. Así es. Y luego a los compañeros también, a Rocío y a Rodrigo también. Adelante, Edna. Perdón. Está aquí con nosotros el doctor Saldívar también porque nos va a dar la información a todos y a todas las abogadas, abogados, licenciados en Derecho, maestros, doctores, doctoras, para la inscripción a jueces, las y los jueces, magistrados y ministros. Adelante. Gracias. ¿Se me permiten el... Presidenta, con su permiso, buenos días a todas y todos. Como decía nuestra presidenta, hay buenas noticias del avance del programa Vivienda para el Bienestar, particularmente por parte de Infonavit. Entonces rendimos cuentas de estos avances. Si podemos presentar la primera, recordarles de la meta, si pasamos la meta de 1 millón de viviendas, 500,000 a través de Infonavit para derechohabientes y 500,000 para no derechohabientes, más 1 millón de escrituras a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es el avance? Ya prácticamente a poco más de un mes de haber iniciado esta gestión, ya la meta para 2025 es de 120,000 viviendas nuevas, adicionalmente 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México y 120,000 escrituras. Este ejercicio para 2025 pues estamos por arrancar y sin embargo ya llevamos un avance muy importante. En la siguiente, ¿qué tenemos ya? ¿Qué hemos avanzado? En la generación de uno de los elementos más importantes para la vivienda, que es la reserva territorial. Ya contamos hoy, al día de hoy, con 225 predios, lo cual representa que ya cumplimos con la meta para 2025, 1,701 hectáreas, y esto fue posible tanto por la reserva territorial del gobierno federal como con los gobiernos estatales y en algunos casos municipales, más la reserva del propio Infonavit. 28 de 32 mesas de coordinación estatales y ya se iniciaron los proyectos ejecutivos. En particular, la presidenta dio cuenta del inicio, el arranque del programa en Los Cabos, que ya inició la obra. Nos dio mucho gusto y ya en esta reserva territorial se están iniciando también los proyectos ejecutivos. Adelante. Y en lo que hemos estado en este poco más de un mes, en la elaboración de los convenios con los gobiernos estatales, que tienen que ver justamente con la reserva territorial, pero también con las facilidades administrativas que se requieren para agilizar y cumplir cabalmente con toda la normatividad que se refiere a nivel estatal, municipal,
pero que lo que se requiere es hacerlo muy rápido. Vamos a cumplir cabalmente con todos los reglamentos y normas, particularmente ambientales, que se requieran, y ya ese es el contenido del convenio. Y el que se suscribió, donde fue nuestra testigo de honor la presidenta, fue en Los Cabos. Entonces, durante este mes estarán firmando en los diferentes convenios y se concluirán con los estudios y proyectos para arrancar con las obras preliminares. Así vamos, y ya estaríamos listos entonces para que en enero, febrero prácticamente estén arrancando todas las obras. Sería de mi parte todo. ¿Podría pasar la que sigue, por favor? Aquí le podremos ceder el uso de la palabra a Rodrigo Chávez para informar respecto de no derechohabientes. Mientras llega Rodrigo, si me lo permite, presidenta, pedir a la gente que no se deje engañar por fraudes. Ya tenemos conocimiento de que hay supuestos gestores que están pidiendo recurso a cambio de incorporarse al programa. Entonces, aprovechando este importantísimo medio de difusión, pedirle a la gente, habrá una convocatoria específica con mucha cercanía con la Secretaría de Bienestar. Estaremos en comunicación para informarles a las personas para la incorporación de los programas. Entonces, pedir, presidenta, a la gente que no se deje de sorprender por supuestos gestores. Gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas, a todos, compañeros funcionarios. ¿Qué vamos a hacer la CONAVI en 6 años? Ya lo habíamos comentado en la vez pasada, 500,000 viviendas nuevas y 300,000 mejoramientos, priorizando a los sectores más vulnerables: mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes. En el caso de jóvenes, la CONAVI va a construir vivienda para renta para las y los jóvenes que estudian y trabajan en las zonas donde vamos a desarrollar los proyectos de vivienda. Y en general se va a atender a las familias que viven en zonas de alto riesgo y de rezago habitacional. Presento un calendario de los 6 años. Me voy a concentrar. Para el 2025 vamos a desarrollar 50,000 viviendas y vamos a entregar apoyos de mejoramiento a 100,000 familias. ¿Cómo vamos en este mes y días de trabajo? Contamos ya con 106 predios de la Reserva Territorial del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. De esos 106 predios son 1,003 hectáreas. Calculamos en cada hectárea construir 180 viviendas, nos darían 180,000 viviendas. Ya se iniciaron los trabajos de los proyectos ejecutivos y los trabajos preliminares en los suelos de 77 predios en 891 hectáreas, que tiene una proyección de 160,000 acciones de vivienda nueva. Para diciembre tendremos en proceso ya la elaboración de los ejecutivos y los trabajos preliminares del 100% de la meta de 2025, que son 50,000 acciones de vivienda nueva. Y ya iniciamos los censos en la zona oriente del Estado de México para entregar los 100,000 apoyos de mejoramiento de vivienda. Nosotros vamos a construir como CONAVI las viviendas y va a intervenir la Financiera para el Bienestar para la recuperación de una parte del apoyo. Recuerden que vamos a hacer créditos de vivienda con subsidio y para eso vamos a realizar un estudio socioeconómico que va a determinar la capacidad que tiene una familia para ver cuál es lo que va a regresar.
y se va a encargar la Financiera para el Bienestar de toda la parte de la recuperación. Es cuanto, Presidenta. Buenos días, con su venia, señora Presidenta. Como bien mencionaba Rodrigo Chávez, en la lámina que estaba por ahí de Financiera para el Bienestar, por favor, la anterior. Como ustedes saben, tenemos 3 tareas encargadas por Presidencia, que una es cómo le facilitamos a los paisanos y paisanas el envío de las remesas. El segundo es la promoción del ahorro y la tercera, precisamente, la colocación de los créditos. Es por ello que colaboramos con la SEDATU a través de la CONAVI para poder apoyar este gran programa de vivienda. Lo que ya se mencionaba, las personas beneficiarias recibirían su vivienda. En ese momento firman un contrato de crédito con la Financiera para el Bienestar y se les entregará su tabla de amortización. Pueden ir las personas, van a poder ir a cualquiera de las 1,700 sucursales que tenemos en todo el país. En la página go.mx/Finabien pueden ver dónde están las sucursales. Una gran ventaja de usar a la Financiera para el Bienestar es que todos los reembolsos que se reciban de los pagos de estas viviendas se van a ir a un cajón específico de vivienda para que se puedan construir todavía más viviendas. Muchísimas gracias. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Para comentar con ustedes las acciones del Infonavit que tienen que ver con el Programa Nacional de Vivienda y también algunas acciones que tienen que ver al interior del Infonavit y que van a beneficiar a muchísimos derechohabientes. Si me permite, Presidenta. Adelante. Dentro del Programa Nacional de Viviendas para el Bienestar, desde el Infonavit y a partir de la conformación de una empresa constructora, vamos a construir 1 millón de viviendas, 500,000 para derechohabientes entre 1 y 2 salarios mínimos y 500,000 para CONAVI y para FOVISSSTE. Adicionalmente a eso, vamos a seguir financiando 2,150,000 créditos para adquisición de vivienda, terreno y construcción en los esquemas actuales. Y vamos a otorgar 1,250,000 créditos para mejoramientos, remodelación, ampliación y equipamiento. Esto es un 25% adicional al programa ordinario. Esto es lo que se haría dentro de lo que es el Programa Nacional de Vivienda. Ahora bien, la siguiente, por favor. Comentar con ustedes lo que vamos a hacer al interior del Infonavit por instrucciones de la Presidenta. Decirles que en el Infonavit hay una cartera de 6.2 millones de créditos hipotecarios. El 64% de ese gran total de 6.2 se diseñó, estos créditos se diseñaron bajo un modelo en el que, a pesar de que el derechohabiente cumpliera con sus pagos, el saldo de su deuda y sus mensualidades subían cada año, haciéndola una deuda impagable. Esta injusticia afecta a 4 millones de familias. La que sigue, por favor. Esto es un ejemplo de este tipo de créditos. A esto se les denominó veces salario mínimo y se dieron del 2003 hacia atrás o hasta el 2013. Entonces, por ejemplo, en el año 1, el derechohabiente recibía un crédito de 249,000 pesos, hacía
a lo largo del año un abono a capital de 7,170, pagaba intereses por 20,000, haciendo un gran total de 27,184. Pero al final del año se le incrementaba o se le cobraba o se le cargaba a su saldo la inflación o el incremento al salario mínimo por el orden de 22,357 pesos. Entonces, cerraba el año con 264,000 pesos, que son superiores al crédito que inicialmente se le había otorgado. Eso se repite a lo largo de todos los años y por eso vemos que año con año el monto se va incrementando, de manera tal que el pago a capital disminuye cuando debería aumentar y el pago de intereses sube, independientemente de que se le sigue cobrando o se le sigue adicionando los incrementos anuales del salario mínimo. De esta manera vemos que desde el primer año aumenta su adeudo y en el año 30 puede llegar a tener un adeudo de 1,383,000 pesos, después de haber otorgado, haber solicitado o habérsele otorgado únicamente 249,000. Es decir, 5 veces mayor al préstamo. La que sigue, por favor. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a acabar con esta injusticia, por lo que a partir del día de hoy se congela el saldo y las mensualidades de 2 millones de estos créditos. Son 4 millones. 2 millones que entran en el esquema de veces salarios mínimos se congelan a partir de hoy. Estos fueron, como les decía hace un momento, otorgados desde el 2013 para atrás o antes del 2013. La que sigue, por favor. Este es el esquema del congelamiento. En esto consiste el congelamiento. El derechohabiente inicia pagando una mensualidad, digamos en el año 2010, de 1,500 pesos. Digamos que a esta altura del 2024 ya su mensualidad se incrementó a 3,200 y si no congelamos, la tendencia es que se incrementa al final hasta 8,615,000 pesos mensuales. Congelamiento consiste en parar aquí la mensualidad y mantenerla hacia adelante. La que sigue, por favor. Ahora bien, de esos 2 millones de derechohabientes que hoy congelan ya su saldo, 500,000 adicionalmente al congelamiento, de manera automática, van a recibir beneficios adicionales. Van a tener una disminución de tasa y de mensualidad y o en algunos casos descuento en los saldos. De los 2 millones, 500,000, aparte del congelamiento, van a recibir estos beneficios de manera automática. Y el 1,500,000 restante, les estamos pidiendo que se acerquen a los centros de servicio del Infonavit para que obtengan beneficios adicionales a los que pueden tener acceso. Entonces, el llamado a este 1,500,000, ahorita les vamos a decir cómo, para que acudan a los centros de servicio del Infonavit para lograr beneficios adicionales, que no van a ser automáticos, van a ser en la sucursal correspondiente. La que sigue, por favor. Entonces, a partir de la próxima semana, o sea, si dentro de una semana,
van a poder consultar los 2 millones que hoy se congela su cuenta, van a poder consultar en la página institucional del Infonavit los beneficios que obtienen con este programa. Los 500,000 van a ver congelamiento y descuentos automáticos adicionales. Y el 1,5 millones van a ver que su cuenta ya está congelada y van a enterarse en esta consulta de qué beneficios adicionales van a tener. Entonces es muy importante que entren a esta página dentro de una semana para que obtengan esta información y se presenten a los centros de servicio del Infonavit. La que sigue, por favor. Esto que les digo de los créditos veces salario mínimo que se otorgaron hasta el 2013, ya fue su último año, 2013. Del 2013 y hasta el 2021 se sacó otro modelo de crédito que también afectaba, hacía el mismo daño que el anterior. Ese se le denominó en viejos pesos. Ahorita les voy a platicar qué vamos a hacer con eso. Pero es importante que sepan que actualmente el Infonavit, desde la administración del licenciado López Obrador, se detuvieron estos modelos de crédito, veces salarios mínimo y viejos pesos, y ya actualmente, desde la administración pasada, ya los créditos funcionan de manera normal. Por ejemplo, en el año 1, un derechohabiente sacó 600,000 pesos, hizo un pago de interés, un pago total anual de 65,000 pesos. De esos 65,000, 61,000 se fueron a intereses y 3,700 a capital. Pero aquí ya vemos que hay una disminución en el primer año del monto inicial. Y así, año con año, va disminuyendo su saldo de manera tal que en el año 21 ya completó el pago de su deuda y ya es dueño de su departamento. Esos son los créditos que desde la administración del licenciado López Obrador se empezaron a otorgar a los derechohabientes. La que sigue, por favor. En las próximas semanas vamos a proponer un beneficio adicional para los otros 2 millones de derechohabientes. Recuerden que les había dicho que son 4, 2 por veces salario mínimo y 2 con el modelo de viejos pesos, que hace exactamente el mismo efecto, el mismo daño, y que fueron otorgados entre el 2014 y el 2020. Por lo que antes de que termine este año, estaremos beneficiando a 4 millones de familias, de acuerdo con las instrucciones que nos dio la Presidenta de la República. La que sigue, por favor. Pues yo creo que ahí terminé. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas, con su permiso, Presidenta. Les voy a presentar a continuación los avances que hemos tenido en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Hace algunos días, si recuerdan, en Los Cabos se anunció el inicio del programa de vivienda y también del programa de regularización. Siguiendo, si bien se va a regularizar en todo el país, tenemos varias prioridades claramente establecidas por la Presidenta. El día de hoy me voy a concentrar ya no en Los Cabos, sino en el Estado de México y Tijuana. En el Estado de México, la meta es de llegar o rebasar las 300,000 acciones de regularización. Al día de hoy lo que les puedo informar es que hemos tenido ya un diálogo muy importante con diversos ejidos y comunidades.
en particular en Chimalhuacán y en el oriente del Estado de México, y ya tenemos la anuencia, es decir, el apoyo de los núcleos agrarios para iniciar los procesos de regularización, en este momento por 50,000 lotes, pero en los próximos días y semanas la intención es ya tener resuelto el acuerdo con los ejidos para llegar a estas 300,000 acciones de regularización. Esto, como les dije, en el Estado de México, en particular en el oriente de esta entidad. Y en términos de en Baja California, en Tijuana, en días pasados estuvimos iniciando una mesa de trabajo muy importante, una coordinación muy amplia con el gobierno del estado. Ahí, Presidenta, reconocer el apoyo del gobierno estatal, de la gobernadora en voz del secretario general de gobierno, así como del ayuntamiento en voz del presidente municipal de Tijuana. Se establecieron ya 3 mesas de trabajo. Y aquí quiero poner en contexto, Tijuana tiene un problema muy relevante en términos de riesgos. Por la orografía de la ciudad, muchas de las viviendas tienen alto riesgo por deslizamiento, sobre todo. Entonces, la meta es no regularizar cualquier cosa. Se tiene que regularizar únicamente lo que tiene aptitud, el suelo que es apto para que tenga títulos de propiedad. De ese modo, las mesas de trabajo van en varios sentidos: en gestión de riesgos, en planeación y en gestión del suelo, para identificar las viviendas que están en alto riesgo, las que requieren algún reforzamiento, las que se pueden regularizar directamente, o en algunos casos donde sea necesario impulsar un proceso de reubicación. Y aquí quiero aprovechar para hacer una invitación a los ejidos que se encuentran en la ciudad de Tijuana y que hemos tenido muy buena colaboración de ellos: el ejido Chilpancingo, Matamoros, Francisco Villa, Rojo Gómez y Ojo de Agua, porque solamente de la mano con los ejidos y las comunidades es que vamos a poder avanzar en este proceso de regularización. De mi parte es cuanto, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, está ya en operación todo lo necesario para la implementación de la reforma judicial que ya es Constitución. Por primera vez en nuestra historia, el pueblo de México va a elegir a sus juezas y a sus jueces, tanto federales como locales. La siguiente, por favor. El 31 de octubre se constituyó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el 4 de noviembre se lanzó la convocatoria. Hay un micrositio en el cual se pueden inscribir para poder acceder a este proceso tan relevante en nuestro país. Quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a Pepe Merino y a todo su equipo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por haber hecho este micrositio en un tiempo récord. La siguiente, por favor. De aquí al 24 de noviembre es el proceso en el que se pueden inscribir. Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho que reúnan los requisitos de la Constitución, pero particularmente a las y los jóvenes de México. Creo que es una magnífica oportunidad para quienes tienen vocación de servicio, de dedicar parte de su vida precisamente a servir a los demás en una de las actividades más hermosas que puede tener el ser humano, como es impartir justicia. Requerimos, lo ha dicho la presidenta, candidatos y candidatas que sean primero que nada honestos, honestas, con probidad a toda prueba, que sean obviamente personas preparadas, que tengan los requisitos técnicos, pero también personales para poder ser personas juzgadoras, pero de manera muy relevante que tengamos, lo ha dicho la presidenta, muchos Benitos Juárez en todo el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Que los jóvenes y las jóvenes
de nuestro país, de los lugares más apartados, de los pueblos que tienen capacidad, que tienen vocación, pero con el sistema anterior no se les presentaban las oportunidades de llegar a estos cargos. Aprovechen esta coyuntura única. Requerimos un poder judicial más humano, más sensible, más plural, que esté mucho más cercano a la gente y que tenga una vocación de servicio distinta. Un poder judicial que no sirva a la oligarquía, sino que emane del pueblo de México para servir al pueblo de México. De aquí al 4 de febrero, una vez que esté la inscripción, se irán haciendo las diferentes etapas en el comité de evaluación, primero viendo los requisitos formales, después elegiremos a los mejores perfiles y los finalistas llegarán a comparecencias o entrevistas que serán públicas para que el pueblo de México valore y conozca quiénes serán sus próximas jueces y juezas. La que sigue, por favor. En la convocatoria se establecen cuáles son los requisitos que deben cumplir dependiendo del cargo, también a qué cargos se pueden postular y si tienen dudas, todos los centros de conciliación y registro laboral del país los pueden apoyar, los pueden orientar, incluso para hacer el registro. Agradezco también al secretario de Trabajo su disponibilidad para brindarnos este apoyo. La que sigue, por favor. Si tienen dudas, aquí viene la dirección a donde pueden ustedes acudir, un correo electrónico, y también quiero decirles que tenemos otro correo electrónico para apoyar por un lado a las personas indígenas que no tengan dominio suficiente del idioma español y para personas con discapacidad que requieran ajustes razonables. También quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, por todo el apoyo logístico que nos ha dado para que el comité pueda funcionar adecuadamente. Tenemos un pequeño video tutorial de 45 segundos que vamos a presentar a ustedes. Por favor. Tu registro en 5 sencillos pasos. 1. Entra al link que te permite entrar al sitio web. 2. Crea tu usuario y contraseña. 3. Señala el cargo al que quieres postularte. 4. Ingresa tus datos y documentación requerida. 5. Imprime y guarda tu comprobante de inscripción. Tendrás desde el 5 al 24 de noviembre para realizar tu inscripción. Si necesitas acceso al equipo de cómputo, puedes hacerlo de manera presencial en cualquiera de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No olvides que para esta opción es necesario que lleves tu documentación en PDF de manera digitalizada en una USB. Es importante que tengas a la mano tu número de cédula profesional y CURP, ya que serán necesarios para el inicio del registro. Esta reforma que ha dicho la presidenta es una de las más transformadoras en la historia de México. No solo nos permitirá tener el poder judicial que merece y exige el pueblo de México, sino hacer realidad los sueños de muchas y muchos jóvenes que sin esta oportunidad no hubieran tenido la posibilidad de acceder a estos cargos tan relevantes para nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como ven, vamos muy avanzados en el programa de vivienda, el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que incluye a la Comisión Nacional de Vivienda y al Infonavit. La otra muy buena noticia es que todos aquellos que tenían o que tienen créditos del Infonavit de antes del 2013, a 2 millones de ellos o ellas se les congela la mensualidad. 500,000 se hace todo de manera automática y otro 1,5 millones, una parte de beneficios adicionales, tienen que acudir a las oficinas del Infonavit y pueden revisarlo en la página de internet del Infonavit. Y por otro lado, a todos y todas las que cumplen los requisitos para ser parte del Poder Judicial, que se inscriban hasta el 24 de noviembre.
para que puedan incorporarse y después proceder al periodo de selección para que el 1 de junio puedan ser votados o votadas para constituir el nuevo Poder Judicial en nuestro país. Ahora sí, adelante. Acá. Buenos días, yo soy Carolina de Código Libre.mx. Presidenta, buenos días. Comencemos con lo ocurrido en Querétaro, donde murieron 10 personas y 13 hay heridas. ¿Qué se sabe de esto? Estamos hablando de Querétaro, un nuevo lugar donde no se había escuchado algo así. ¿Qué información tiene? Sabemos que hay un detenido. Sí, desde que ocurrió el hecho está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce. ¿Solo se sabe de un detenido? ¿Algo más? No. Un detenido y iban por una persona, pero mañana les pueden dar información. Presidenta, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, pidió a los legisladores hacer una pausa en el proceso de aprobación de la reforma constitucional y que las y los legisladores puedan tomar la decisión para un mejor México. También ofreció su renuncia al cargo si eso ayudara a evitar la aprobación. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se pudiera ir a un debate? Pues depende de los legisladores y las legisladoras. Desde mi muy particular punto de vista, pues ya ha sido discutido bastante este tema y pues ya depende de su aprobación o no por parte de la Cámara de Diputados, senadores y de todos los congresos estatales, pues es una reforma constitucional. Y por último, ¿qué nos puede adelantar? Sabemos que ya se va a dar el presupuesto de egresos de la Federación 2025, pero ¿cómo viene o qué nos puede adelantar, por favor? Ya va a venir. Estamos trabajando de manera muy intensa con toda la Secretaría de Hacienda en una reorganización del presupuesto público que nos permita, por un lado, disminuir el déficit, también aumentar los ingresos para el próximo año y poder cumplir con todo lo que nos comprometimos. Los programas de bienestar que están en la Constitución, el programa de vivienda, los nuevos programas del bienestar y las obras de infraestructura. Entonces, se está construyendo y una vez que sea presentado, es el 15 de noviembre, lo podemos presentar aquí en la mañanera. Gracias, doctora Aurora Castillejos, de Canal 14, Altavoz Radio, SPR. Doctora, precisamente preguntarle en temas de seguridad. En Zacatecas encontró usted el fin de semana. ¿Cuál ha sido la fórmula o la clave para que en esta entidad hayan podido disminuir los homicidios? Han hecho un trabajo muy interesante desde diversas perspectivas. Son los 4 ejes que hemos planteado aquí, que los han llevado de manera muy avanzada. Tienen un programa de atención a las causas que se llama Construcción de la Paz, en la que han participado prácticamente todos los sectores en el Estado. La segunda, de fortalecimiento de su policía, tanto estatal como de la policía municipal, de las policías municipales. Pasaron de salarios de 5,000 pesos mensuales a salarios que alcanzan hoy los 13,000 y quieren aumentarlo hasta que termine el sexenio del gobernador a 17,000 pesos mensuales. Es un incremento pues muy importante que revalora el trabajo de la policía, aun y cuando pues es un salario similar al salario medio del IMSS, pero que significa pues un incremento muy importante. Generaron esquemas dentro de la policía de capacitación, de formación, de grupos especiales,
en coordinación con las policías municipales. Entonces, el fortalecimiento de su policía de manera muy importante. Tienen un secretario de seguridad que es un general retirado que ha hecho un gran trabajo. El tercer punto, inteligencia e investigación. Se trabajó mucho en lo mismo que hicimos en su momento en la Ciudad de México, en tener un área de inteligencia e investigación en la propia policía del estado de Zacatecas. Y finalmente la coordinación, tiene una excelente coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Fiscalía, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y también una coordinación en donde todas las instituciones de seguridad, por ejemplo, visitan las escuelas, tienen un trabajo de proximidad muy importante. Eso ha permitido la detención de grupos delictivos, la desarticulación de grupos y también pues la construcción de la paz desde abajo. Entonces es un muy buen trabajo, son más de 70% disminución de los homicidios dolosos y con ello la disminución de otros delitos. Por supuesto todavía hay que avanzar, pero realmente es un muy buen trabajo. Vienen el miércoles al Gabinete de Seguridad porque vamos a tomar el ejemplo de Zacatecas y de otras entidades de la República, pero particularmente de Zacatecas, para que sea ejemplo para otros estados del país. Gracias, doctora. También preguntarle ahí mismo en Zacatecas, ayer presentaba el programa Cosechando Soberanía. Me gustaría saber en qué consiste y si esto es un poco el adelanto de lo que se presentará en el G20. El programa Cosechando Soberanía, vamos a mantener todos los programas del bienestar diseñados por el expresidente, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El programa de producción para el bienestar, de fertilizantes gratuitos, el apoyo de Sembrando Vida, que aunque está en la Secretaría del Bienestar, pues impacta en términos ambientales, pero también en la producción. Y vamos a fortalecer 2 programas adicionales, o 3. El primero es la eficiencia en el riego agrícola, que es un programa conjunto entre SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la CONAGUA. El 25 previo se va a presentar aquí, pero el 25 de noviembre tenemos un acuerdo nacional por el uso eficiente del agua, en donde van a firmar distritos de riego, gobernadores, gobernadoras, también industriales, y se van a entregar parte de sus concesiones de agua a la nación para que puedan redistribuirse, y además el programa de riego agrícola, que es muy importante y se está trabajando con los distritos de riego ya. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la producción de semillas y el fortalecimiento de la capacitación, de las escuelas campesinas, de la disminución del uso de agroquímicos y el uso, estamos trabajando con FIRA, que es una institución que está vinculada con el Banco de México, que otorga créditos a los agricultores, pero los créditos tienen 18% de interés, entonces no son accesibles para los pequeños y medianos. Entonces estamos trabajando para poder hacer un esquema de créditos accesibles, con un conjunto de apoyos que permita el incremento de la producción en algunos productos especiales. Y el otro es, vamos a recuperar la productora nacional de semillas, que le llamamos Semillas para el Bienestar. Particularmente vamos a iniciar con frijol. Del 1.000.000 de toneladas que se consumen de frijol en el país, 300,000 son importadas. Y la verdad es que no tiene sentido que sigamos importando frijol. Se puede producir en México, hay toda la experiencia de los agricultores. Zacatecas es el principal productor de frijol, por eso lo anunciamos ahí, y vamos a producir semilla mejorada. Mejorada quiere decir que se trabaja con los campesinos para poder mejorar la semilla
y poder hacer un programa de entrega de semillas mejoradas que permita aumentar la productividad. Entonces, estos proyectos son nuevos para el campo mexicano y están orientados a pequeños y medianos productores. Los grandes ya tienen sus esquemas y ahí no se va a regresar al apoyo como se hacía en el pasado, sino a fortalecer los apoyos que ya se están dando. Y la otra es el precio de garantía, que ya venía también desde el presidente López Obrador. Ahora le dimos el precio de garantía al frijol de 27 pesos el kilo. Se está ofertando ahora por los intermediarios, que es parte del problema que tiene el campo mexicano, en 14 pesos el kilo. Entonces, al poner el precio de garantía en 27 pesos, pues evidentemente hace que no solamente lo que compra el gobierno a través de SADER de frijol y después su distribución, sino que el intermediario pues necesariamente tiene que subir su precio. Entonces es de 27 pesos y el maíz es de 6,000 pesos, incluyendo un apoyo en transporte para la tonelada. ¿Qué beneficios adicionales estamos planteando? Pues no solo el apoyo al productor, sino que queremos que los precios al consumidor disminuyan, particularmente aquellos de escasos recursos. Entonces, esta semana vamos a firmar nuevamente el llamado PASIC, que es con empresarios, comercializadores, productores, para que no aumente la canasta básica. El próximo miércoles o jueves, no recuerdo, va a ser esta firma. Pero además estamos fortaleciendo las tiendas Diconsa. Ya no le vamos a llamar tiendas Diconsa, ahora se van a llamar tiendas del bienestar. En estas tiendas pues se va a comprar o se va a recuperar parte de lo que se compre con los precios de garantía, y en vez de que el frijol, por ejemplo, ahora en una tienda de autoservicio, el frijol negro está sobre 55 pesos el kilo. Entonces nosotros queremos que si lo estamos comprando a 27, pues se pueda vender en las tiendas de bienestar a 35 pesos. Entonces es un beneficio para el consumidor de escasos recursos, los habitantes más pobres de nuestro país que adquieren productos en las tiendas del bienestar, y al mismo tiempo el beneficio al productor. Además de otros esquemas de conectar directamente a comercializador y productor y que se evite pues tanto intermediarismo que afecta tanto al campo mexicano. Esos son algunos de los programas. Estamos trabajando con Tabasco, con Javier May, para aumentar la producción ganadera, con crédito a la palabra, y en Campeche para aumentar la producción de arroz. El arroz requiere mucha agua y Campeche es uno de los estados donde hay agua, de los estados que históricamente producían arroz y que su producción ha venido disminuyendo. Entonces, es un programa muy completo para el desarrollo rural y la agricultura, el apoyo a agricultores y la disminución de los precios. Ahora, por otro lado, lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo. Y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración. Entonces es una de las propuestas que vamos a ir a hacer al G20. Perfecto, gracias. La última pregunta, doctora. Ayer por la noche, Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, anuncia a Tom Homan como el zar de la frontera. Recordemos que él ya formó parte de su equipo cuando ya fue presidente Donald Trump en nuestro país, y hubo muchísimas críticas porque implementó esta política de separar a los niños de sus padres cuando intentan cruzar la frontera. ¿Alguna opinión al respecto de este nuevo nombramiento, doctora? Sí, vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición
del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, porque además son necesarios para la economía de Estados Unidos. Tenemos datos y vamos a dar la información. Pero de todas maneras es importante pues entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando y en la medida de lo posible pues avanzar en una coordinación. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los invitados. Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. De antemano le agradezco, Presidenta, que me dé la palabra. Llevo aproximadamente un poquito más de un mes de venir a las conferencias y no había tenido la oportunidad, pero ya agradezco que me haya dado la palabra. Estas siguientes preguntas es para el director del Infonavit, Octavio Oropesa, con respecto a lo que acaba ahorita de presentar. Tengo las siguientes preguntas. ¿Qué otros pasos se están considerando para apoyar a los 4 millones de familias afectadas, más allá del congelamiento de sus deudas, especialmente aquellas cuyo saldo ha aumentado drásticamente? Segundo, para los 1.500.000 derechohabientes, que pueden recibir beneficios adicionales, ¿cómo se les ha definido el proceso de selección y los criterios para acceder a descuentos o reducciones de tasas? ¿Y qué medidas hay para evitar trámites burocráticos complejos? Y por último, ¿cuáles son los planes del Infonavit para lograr que el 64% de su cartera hipotecaria, aún basada en el modelo del caso del crédito en veces de salario mínimo, se convierta progresivamente a un esquema justo y accesible que no ponga en riesgo la estabilidad financiera de las familias? Sí, por favor. Pues fueron muchas preguntas, ya no me acuerdo cuál fue la primera. Pero en el caso de los 2 millones que hoy, a partir de hoy, se congela el crédito, 500,000 obtienen descuentos adicionales de manera automática. Ya les resuelven el problema a estos 500,000. Los otros 1,5 millones necesitan presentarse a las oficinas del Infonavit, porque hacerlo de manera automática no es tan sencillo, sobre todo porque pudiera haber habido ya algún tipo de reestructura, y la idea es que en la sucursal les hagamos planteamientos donde hayan reducciones de saldo, reducciones de mensualidad, y puedan de manera ya tranquila seguir pagando su crédito y hacerse de la propiedad. La intención es beneficiarlos de esa manera para que al final del periodo obtengan ya su vivienda. En el caso de los otros 2 millones, en las próximas semanas también vamos a hacer un mecanismo similar. Vamos a congelar los otros 2 millones que hacen falta. Ahí estamos trabajando en eso, por eso todavía nos faltan unas semanas. Y de la misma forma, algunos van de manera automática a recibir beneficio y otros a través de las sucursales del Infonavit. Siempre el beneficio va a ser inicialmente el congelamiento. Ya no crece la deuda a partir de este momento o a partir del momento en que entre este segundo bloque de 2 millones. Y el siguiente paso es reducción de montos y reducción de mensualidades. Entonces, la idea es hacer accesible, hacer viable estos créditos, convertirlos en un esquema similar al que yo les presentaba hace un momento, en donde cada mes que se paguen intereses y amortizaciones de capital vaya disminuyendo el saldo de su deuda y sea tangible. Porque hemos recibido pues muchas quejas, con toda la razón del mundo, porque es una injusticia de gente que nos dice: yo estoy paga y paga y paga, y ya llevo años pagando,
y no solo no baja, sino que esto sube. Y eso se veía en el ejemplo. Crédito de menos de 250,000 pesos termina siendo al final del periodo 1,300,000. Entonces, la idea es terminar con esa injusticia y dejar a las familias en condiciones de poder pagar y de quedarse con su vivienda. Esas fueron las instrucciones que recibimos de la presidenta y esas son las instrucciones que vamos a cumplir. Y nada más, perdón, el tema de la burocracia, porque digo, no me quedó muy claro, no sé si no puse la suficiente atención. Es decir, estos beneficiados van a tener que hacer algún trámite, ir hasta las oficinas para ver si ellos están dentro del programa y van a tener estos beneficios. Entendí que decía que va a ser en automático. Entonces, ¿cómo saber si, por ejemplo, yo soy beneficiado o no de este programa? Tú vas a poder, suponiendo que fueras un caso de los 2 millones, dentro de una semana entrar a la página del Infonavit y ahí vas a ver si estás dentro del grupo de los 500,000 a los que se les congela su saldo y reciben beneficio adicional. Ahí va a aparecer en la página tu caso concreto si eres de los 500,000. Si eres del grupo del 1,500,000, vas a aparecer con tu crédito ya congelado, ya no se va a incrementar y vas a recibir la invitación de que vayas a la oficina del Infonavit porque vas a tener derecho a otros beneficios. Entonces, hay que entrar a la página y verificar si estás en cualquiera de los dos grupos. Si estás en el de los 500,000, pues ya quédate en tu casa, ya no vayas porque ya recibiste. Pero si estás en el del 1,500,000, vas a ver qué otros beneficios tienes derecho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, quiero aprovechar porque después van a seguir visitándonos todo el equipo de la SEDATU y el Infonavit. Vienen los beneficios para los que tienen créditos de 2014, es así, ¿no? De 2014 y hasta 2020. Eso los está trabajando Octavio y su equipo para poderles informar, para que no crean que quien pidió crédito en el 2015 no va a tener beneficios. Esa es una. La otra es que estamos trabajando también en el FOBISTE, porque tiene situaciones muy similares. Entonces ya se había hecho una mejora de los créditos, pero vamos a hacer una mejora adicional, porque también ocurre que se pidieron créditos y que hoy están pagando pues muchísimo más del crédito que recibían. Entonces vienen todavía más beneficios. Qué bueno. Muchas gracias, Presidenta. Aprovechar este momento para exponer un caso que necesita atención urgente. Se trata de la señora Asunción Jiménez y su hija, Andrea Quintana, quien a sus 23 años sufrió un grave accidente en motocicleta en abril del 2024, dejándola con una discapacidad permanente. Lamentablemente, su situación ha sido agravada por una serie de negligencias dentro del IMSS, citas canceladas, falta de medicamentos y la ausencia de terapias necesarias han puesto en riesgo su vida y su recuperación. Ella lamentablemente es muy joven y quedó parapléjica y ha tenido que tener estas terapias y desafortunadamente pues depende de alguna ambulancia para que vayan por ella a su casa, le lleven a la terapia y regrese. Y ya esta es la 4ª ocasión que la ambulancia le cancela porque no hay, ¿no? Las citas canceladas, falta de medicamentos y la ausencia de terapias necesarias han puesto en riesgo su vida y su recuperación. Sabemos que bajo su liderazgo humanista, Presidenta, se puede encontrar una solución a este caso tan apremiante. Le pedimos, estimada Presidenta, su intervención para que el director general del IMSS, Zoé Robledo, asegure la atención médica y los servicios urgentes que Andrea necesita y, de ser posible, que la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, revise los trámites de pensión por discapacidad que tanto requieren.
presidenta Claudia Sheinbaum, la calidad de vida de Andrea está en sus manos y confiamos en que su gobierno no permitirá que esta familia continúe sufriendo. Yo en los últimos días, porque esto lo traigo ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, este tema ya no pude presentarlo con el presidente, pero he tenido oportunidad de acercarme a esta familia debido a la situación de Andrea. Es una estudiante que acababa de entrar a la universidad, tenía su beca. A partir del accidente, pues con las faltas, prácticamente ya causó baja, por lo mismo la beca. La mamá depende de la estudiante, estaban muy esperanzadas con lo que la estudiante estaba haciendo y con lo que recibía ella. Y pues incluso ahorita también tenía el seguro por parte de la universidad. También su IMSS va a cancelar, o ya canceló, ¿no? En estos días ya, probablemente a partir de la baja de su universidad. Entonces se les ha estado complicando mucho, están en una situación muy difícil y por eso es que traigo el tema ante usted, presidenta. Gracias. Sí, mira, está ahí Adriana Contreras, por favor, si nos lo das y por supuesto apoyamos. Muchas gracias, presidenta. Por último tema. Como usted bien sabe, la Ciudad de México ha sido testigo de múltiples abusos relacionados con la compra y venta de terrenos en zonas ejidales, comunales y asentamientos irregulares, una situación que afecta de manera recurrente a los habitantes del área como Tlalpan, donde usted fue delegada. Uno de los casos que ilustra esta problemática es el del señor Francisco Lague, quien compró un terreno en el paraje 38 de Tlalpan, construyó su casa y habitó el lugar junto con su familia. Años después fue víctima de un fraude al ser demandado por un supuesto dueño, lo que resultó en la pérdida de su propiedad tras un proceso judicial que no protegió sus derechos ni su patrimonio. Este modus operandi, que se ha repetido en diversas colonias de la ciudad, tenemos también documentado varias situaciones de varias personas que les ha pasado esto, revela una profunda falla en la administración de justicia y en la protección de los derechos de los ciudadanos, que confiando en el sistema ven destruidos los frutos de su trabajo. El fraude inmobiliario en zonas como esta se ha convertido en una práctica recurrente, afectando no solo a quienes pierden sus terrenos, sino también a la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Ahora que fue aprobada la reforma judicial, es fundamental que estos casos sean atendidos con prioridad, ya que se trata de la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos y el acceso a una vivienda digna y de su patrimonio. Con su experiencia y conocimiento de la situación en Tlalpan, le pedimos que considere intervenir en este tipo de casos. Presidenta, dado su profundo conocimiento sobre Tlalpan y los problemas recurrentes de fraudes en terrenos comunales y ejidos, ¿qué medidas concretas tiene planeadas para enfrentar este modus operandi que sigue despojando a familias trabajadoras de su patrimonio? ¿Podría su equipo jurídico revisar el caso del señor Francisco Lague y en el marco de la reforma judicial buscando mecanismos que restituyan los derechos vulnerados de tantas familias que han sufrido fraudes similares en la Ciudad de México? Gracias, presidenta. Si no me falla mi memoria, paraje 38 es uno de los asentamientos de hace muchísimos años que quedaron dentro de, creo que este es del ejido de San Andrés Totoltepec, si mal no me equivoco. Ese es parte del programa de regularización que tiene Edna Vega y todo su equipo de SEDATU. Por supuesto, atendemos el caso en específico. ¿Qué es lo que ocurre? No solo es en la Ciudad de México, sino en otros lugares del país. A veces los ejidatarios, incluso a veces comuneros, comuneras, venden su tierra a un particular, pero no entra todo el proceso de regularización. Primero porque a lo mejor no tienen el uso de suelo urbano, entonces no podría regularizarse porque es un suelo rural o forestal. Y segundo, en el caso de la propiedad, pues para poder deslindar un predio de propiedad ejidal que está en el registro agrario para pasarlo, digamos, al registro público de la propiedad, pues lleva un proceso
importante si es que el ejido entró a todo este proceso que se desató después de 1992, con la privatización de los ejidos. Entonces ahí se generan a veces fraudes porque se vende 2 veces el terreno, o sencillamente, como no está registrado en ningún lado, sino que es un contrato de propiedad o un contrato de compraventa privado, pues entonces a veces se presta a estas circunstancias. En otros casos hay problemas de corrupción vinculados con a veces hasta notarios, registros públicos, en el caso de que no sean ejidos o comunidades o de que ya hayan pasado a propiedad privada. Entonces atendemos este caso y el programa de regularización de 1 millón, ¿no? Esa es nuestra meta, ¿verdad? De escrituraciones tiene que ver con esto. Hay muchísimos lugares en el país que tienen esa característica. El sur de la Ciudad de México tiene esa característica. Tampoco se puede regularizar aquellos predios que están en alto riesgo o en áreas de alto valor ambiental. Ahí se busca más bien pues la reubicación de las viviendas. Y en otros casos pues lo que se está haciendo es justo lo que nos plantearon, hacer un proceso de expropiación consensada con los ejidos o las comunidades en donde ya está urbanizado, para de ahí pues poder proceder a todo el proceso de escrituración. Para ello se requiere un trabajo muy importante con los estados también, con los registros públicos. Entonces, pero tocamos este caso en particular. Buenos días, señora presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. Gracias por la oportunidad. Es la primera vez que intervengo. Gracias. Presidenta, el antecedente de la política energética y petrolera que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó un precedente con la recuperación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y que se consolida al inicio de su gobierno con el decreto constitucional que le devuelve al pueblo de México Pemex y Comisión Federal de Electricidad, lo que significa una buena señal de continuidad en este sentido. Su preparación académica y profesional está inclinada a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, debemos recordar que en Tabasco comienza el movimiento del pueblo con la defensa ante la paraestatal de aquellos años en donde la negligencia del manejo de los residuos petroleros, así como el mal manejo de los yacimientos o derrames que afectaban las aguas y los cultivos de los habitantes y que eran su sustento, eran dañados constantemente por los malos manejos en aquel entonces. Eso se había vuelto y se volvió un problema social, del cual ahí nace el movimiento de la Cuarta Transformación. Mi pregunta es, señora presidenta, ¿tiene contemplado una estrategia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, no solo en Tabasco, sino en las zonas petroleras donde pueda repetirse esta situación para evitar el daño a los alrededores, sus poblados y comunidades? Sí, se avanzó con el presidente López Obrador, ahí Octavio fue director de Pemex y lo conoce. Y ahora vamos a avanzar todavía más. Una parte muy importante que no se pudo hacer en el sexenio anterior porque no pudo cambiarse la Constitución. Al ser empresa productiva del Estado, Pemex dejaba de ser en los hechos una empresa del pueblo de México y tenía las características o funcionaba como cualquier empresa privada, a pesar de que le quitaban los derechos la Secretaría de Hacienda o el gobierno, como si fuera empresa pública, ¿no? Que tenía un régimen especial. Ahora que regresa a ser empresa pública, vienen todas las leyes secundarias que se van a presentar alrededor de febrero del próximo año, se están trabajando, porque es cómo creció Pemex después de la reforma energética, pues la hace muy ineficiente. Entonces ahora vamos a integrar verticalmente nuevamente Pemex, que es lo que siempre pidió Octavio y no se podía hacer por esta condición, y también Comisión Federal de Electricidad. Eso va a permitir mayores eficiencias y también una orientación todavía mayor de Pemex
a la restauración ecológica de muchos territorios. Sin embargo, sí se avanzó. El ingeniero Fabio Oropesa estuvo muy pendiente de todo eso, principalmente en Tabasco, la situación del medio ambiente para las zonas que tenían cerca yacimientos y derrames. Sí bastante se avanzó y pues eso el pueblo lo reconoce. Sí, por supuesto. Una segunda pregunta, Presidenta. El sureste es una región por todos sabidos con altas temperaturas, hablando de Tabasco, Mérida, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Las tarifas de electricidad, en este sentido hablo de Tabasco, es mi experiencia personal, ha sido un tema discutido por años. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hubieron igual avances sustantivos en nuestro estado. Sin embargo, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Habrá alguna estrategia del gobierno federal para estandarizar esta tarifa en la región, dado que por el clima extremo el consumo de electricidad es elevado y los recibos de luz llegan sumamente altos? Esto es un problema histórico y la población se ve afectada en su economía y se ha vuelto un problema social porque afecta con atrasos y pagos de este servicio. ¿Considerará esta problemática y retomará el tema en esta administración, señora Presidenta, para tener una estrategia en el tema de las tarifas? Por otro lado, igual un programa de conciencia, para concientizar a la población también del consumo. Sí. Es uno de los planteamientos que nos hizo Javier May. Hoy es importante que se conozca, CFE subsidia las tarifas eléctricas en alrededor de 40,000 millones de pesos. Y estamos revisando opciones distintas para poder seguir apoyando pues, a quien menos tiene, porque el grave problema de las altas temperaturas es que el aire acondicionado pues, es una necesidad primaria. No es un privilegio, sino se vuelve una necesidad. Pero tiene que venir acompañado también de algunos otros programas de eficiencia, de sombras en las viviendas, distintas acciones que permitan que no se requiera tanto uso de aire acondicionado y al mismo tiempo la disminución de las tarifas. Pero todavía estamos trabajando en ello, no quisiera comprometerme. Tanto en el norte, las temperaturas mayores en el norte, que en realidad es un calor más seco, pues están en Mexicali, en Sonora, y en el sur, pues evidentemente sur-sureste también hay temperaturas altas. Entonces, sería muy fácil decir vamos a subsidiar, pero el asunto es de dónde salen los recursos para el subsidio. Entonces, por eso se tiene que trabajar conjuntamente. Muchas gracias, es todo. Acá. Buenos días, doctora. Gracias por la palabra. Hoy se discute en las comisiones del Senado la iniciativa que mandó para dotar de más atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La iniciativa pues busca hacer efectiva la participación en investigaciones de delitos y pues mayor material. Preguntarle si cree que con este cambio se resuelva la crisis de violencia e inseguridad que hay en los estados, retomando obviamente lo que pasó el fin de semana en Querétaro. No es que por la reforma de inmediato va a venir al otro día una solución. Como lo hemos dicho, es una estrategia integral que va dando resultados y va a dar resultados. ¿Por qué es este cambio? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la reforma como quedó de la Guardia Nacional, prácticamente su única tarea que le había quedado era la de planeación y algunas tareas de coordinación. Dentro, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está el Centro Nacional de Inteligencia, cuya tarea principal es la seguridad pública. Entonces eso no quedó establecido en la Constitución y tiene que ser parte de la Secretaría de Seguridad. Y además queremos potenciar o fortalecer las tareas de inteligencia e investigación, que es parte de nuestra estrategia. Entonces, ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues una parte es coordinar, planear
coordinarse también con las entidades de la República, coordinar el gabinete de seguridad, pero además pues tiene tareas de inteligencia e investigación, y por eso queremos que en este artículo de la Constitución, en el 21, queden establecidas claramente esas tareas. Ahora bien, estos 4 ejes de seguridad que comenta, ¿se están aplicando en Querétaro? ¿Tienen identificados puntos de violencia en este estado? ¿O qué fue lo que pasó este fin de semana que detonó pues varios incidentes que dejaron vidas, lamentablemente? Sí, si me permites, el día de mañana viene el Gabinete de Seguridad y puede explicar con mayor detalle el tema de Querétaro. Se está investigando y hay varias líneas de investigación, pero quisiera que fueran ellos quien informara claramente 2 episodios que ya tuvimos en Querétaro. Y se está trabajando muy coordinadamente con el gobernador. Y finalmente, aprovechando lo que se va a discutir en el Senado, ¿ya tienen identificados puntos de violencia no solo en Querétaro, sino en todo el país? Sí, mañana se plantea... Una de las cosas que vamos a presentar es que desarrollamos una plataforma de información adicional a Plataforma México, a lo que tiene la coordinación del sistema de seguridad. Tenemos ya una plataforma que se va a ir fortaleciendo. El objetivo, primero, es que llegue la información de las fiscalías estatales, que es de donde viene la información, de manera más expedita, no solamente para homicidios, sino para otros delitos de alto impacto. Y tener mapeados esos delitos en todo el país, donde ocurrieron, de tal manera que podamos hacer estrategias mucho más coordinadas con los gobernadores, las gobernadoras y la propia Guardia Nacional y la Fiscalía. La plataforma hoy nos dice claramente, la vemos todos los días, dónde fueron los delitos, si hay más delitos que el año pasado, que la semana pasada, cómo van los municipios que hemos decidido participar de manera más coordinada con las entidades, donde hay estrategias especiales, qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que es especial por lo que todos ya sabemos. Entonces, estamos desarrollando esta plataforma. Cuando ocurre un episodio como el de ayer, de inmediato tenemos un protocolo, el secretario de Seguridad se comunicó con el gobernador y también la secretaria de Gobernación para saber qué otros apoyos requiere. Gracias, sería todo, y entonces espero mañana para saber más detalles de Querétaro. Sí. Gracias. A ver acá. Buen día, Presidenta. Soy Jonathan Lozada de Chiapas, Máxima FM. Quiero hablar del tema de migración, regresar un poquito al punto. Independientemente de las decisiones que en Estados Unidos se tomen, de los nombramientos que ahí se hagan, pues hay una política migratoria de su gobierno muy clara que la ha planteado aquí, que de alguna manera también pues viene siendo muy similar a la que planteó Andrés Manuel López Obrador en su momento y que ha tenido resultados en reducción de la migración. La realidad de México en cuanto a exportador de migrantes, si así lo podemos decir, pues es muy diferente a la que se vivió en los sexenios de la privatización. Es un número muy distinto, digamos, ¿no? Sin embargo, pues México sigue siendo un territorio de paso de migrantes centroamericanos y en este sentido, pues las decisiones que toma Estados Unidos pues están muy cercanas a afectar de alguna manera el territorio, el país, por ser pues un país que está prácticamente al lado. Los temas que tienen que ver con los polos del bienestar, en este sentido, considero se vuelven muy relevantes los dos polos, estos parques industriales como el que anunció en Tapachula, y precisamente me quiero referir a él por considerarlo de vital importancia en este sentido, en una perspectiva de atención, ¿no? Tapachula, en este caso fronteriza, pues al final lo que se planteó en esa ocasión en Comitán es no únicamente pues dar quizá empleos a los chiapanecos de la zona, sino también a los migrantes que por alguna razón llegaran a estar ahí, ¿no? Pero necesitamos gas.
el gas se vuelve pues un elemento fundamental también para el atractivo de la inversión. Ya el gobernador electo Eduardo Ramírez había planteado recientemente la posibilidad de que pues a través, por supuesto, del trabajo en colaboración con la Federación pudiese haber un abastecimiento de gas en Tapachula a través de la línea K del interoceánico. Quisiera plantear mis preguntas en ese sentido. Sí. Como ustedes saben, nosotros, nuestra posición en el caso de la migración, que es un programa integral, es la atención a las causas. Mientras no se atienda, la razón principal de la migración es la pobreza, lamentablemente. Las familias buscan una mejor condición de vida, por eso migran. Se migra por necesidad en la mayoría de los casos, tanto en nuestro país como en Centroamérica y en otros países. Y también a veces hay otras causas que impulsan la migración. Entonces, nosotros siempre vamos a tener la posición, por supuesto, dentro de un marco integral, de que hay que atender las causas. Y por eso uno de los objetivos es el desarrollo de estos polos de bienestar, particularmente en la frontera con Chiapas y Guatemala. De hecho, ahora ha habido más conversaciones con Guatemala para poder ya empezar a desarrollar este proyecto que inició con el presidente López Obrador. Ya hay incentivos, si se requieren más va a haber más incentivos, pero el objetivo es generar un proyecto más allá de los incentivos y esperar la inversión, sino realmente generar un proyecto integral para esa zona que permita trabajo evidentemente para los habitantes de Chiapas, pero también de contención de la migración en el sur de nuestro país de la forma más humanitaria posible, que es ofreciendo empleo y desarrollo en toda esta zona. Chiapas, como Oaxaca, es un estado de muchas comunidades indígenas y pueblos indígenas. Y hoy, con el cambio del segundo constitucional, y además lo hacemos por convicción, pues cualquier desarrollo tiene que ser consultado con los pueblos. Entonces no es solamente, y además hay recursos naturales muy importantes. Entonces, cualquier desarrollo que tenga que ver con industria manufacturera o agroindustrial, pues primero tiene que ser también incluyente, es decir, que no solamente es el empleo, sino que genere otros beneficios. Y también pues tiene que haber esta consulta que es indispensable. Yo creo que no hay que adelantarse tanto. O sea, ya estamos trabajando en ello. Está por entrar el nuevo gobernador, está trabajando el canciller y las distintas secretarías, y ya en su momento lo vamos a presentar. Está la línea K que va a llegar a Ciudad Hidalgo y la idea es que pase a Guatemala. Entonces no hay que adelantarse tanto en el sentido de que hay proyecto integral y vamos a ir dando los resultados y establecer pues la comunicación con el presidente electo Donald Trump para poder pues avanzar en estos proyectos. En otra pregunta, Presidenta, el jueves pasado hubo una reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en una firma de un acta 331 para el abastecimiento de agua tanto a Estados Unidos de Norteamérica como a México. Hemos leído el comunicado y un poco la información al respecto, y quisiera preguntarle si tiene información para puntualizar un poco sobre qué cambia o qué es lo que el acta 331 añade o clarifica en torno a este tema del abastecimiento del agua. Es un acuerdo que se tomó hace como 2 o 3 años, no recuerdo bien la fecha, cuando fue, entre otras, pues la mayor sequía en esta zona, de actualización de este tratado. No cambia el tratado en esencia, sino de cumplimiento de una serie de metas que se propusieron en ese momento. Entonces, no tiene mucho mayor alcance,
que el cumplimiento de estas metas, y en este momento hay disponibilidad de agua para poderlo hacer, pero no hay un cambio profundo en este sentido. Y finalmente, Presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, Presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no?
¿cuál era su primera gestión sería cuando se declaró vencedor? Bueno, pues ya sabrán los panistas. Ciudad de México un cártel inmobiliario. ¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces, Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa. Bueno, vamos a cerrar con Vida Saludable de los lunes. En México, todas y todos tenemos derecho a una vida saludable. La diabetes es una enfermedad crónica causada por la deficiencia de insulina.
una hormona que controla los niveles de azúcar en la sangre. Afecta el corazón, los ojos, los riñones, el sistema nervioso y reduce la calidad de vida. Existen 3 tipos de diabetes. La tipo 1 se desarrolla en la niñez. La tipo 2 suele comenzar en la edad adulta y está directamente relacionada con el consumo excesivo de azúcares. Y la gestacional, la tipo 3, que puede ocurrir en el embarazo. Todas son peligrosas, pero la diabetes tipo 2 es especialmente grave, porque representa más del 90% del total de casos en México, aunque puede prevenirse con bastante facilidad. Si comes mucha azúcar, tu páncreas tendrá que generar más insulina para compensarlo, hasta que no pueda más. Y ojo, en alimentos procesados como los cereales, casi la mitad de contenidos son azúcares. Y eso sin contar lo que tienen los refrescos, jugos, pastelitos y galletas. Entre muchos otros ejemplos. Por fortuna, puedes elegir la alimentación tradicional que nos heredaron nuestros ancestros, rica en cereales, verduras y hortalizas. Es muy importante que acudas a revisiones médicas en tu clínica o unidad de salud, porque la tercera parte de las personas que viven con diabetes no lo saben. La prueba es muy sencilla y rápida, y en las unidades del sector salud es gratuita. Si la medición supera 100 en ayuno, es muy factible que tengas prediabetes. Es urgente atenderla. Tu médico te ayudará a prevenir y detectar cualquier factor de riesgo, con el seguimiento y tratamiento adecuados. Ojo, si tienes sed excesiva, fatiga constante, visión borrosa o heridas que tardan en sanar, ve a consulta cuanto antes. Comparte esta información, cuídate y cuida a las demás personas, porque la vida saludable está al alcance de todas y todos. Alimenta bien tu vida. Cerramos los lunes con come frutas y verduras. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. ¿Perdón? Ah, no. Vienen los gobernadores, ya me acordé, del IMSS Bienestar, que están con convenio con el IMSS Bienestar. A la 1 de la tarde. Vienen aquí. Los que ya tienen convenio. Y los que Yucatán creo que viene, que ya va adelantado también la firma del convenio. Gracias.